la unción de Dios. Conéctate con nosotros, transmisión en vivo. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Nuevamente bienvenidos a esta nueva edición. Reciban un abrazo rompecostilla de parte de este servidor. Gracias a aquellos que siempre han estado pendientes de compartir, de indagar, de escuchar cada palabra, cada mensaje, cada compartir que hacemos a través de Presencia TV Edgar Castillo. Gracias por darle like a nuestros videos y compartirlos, comentarlos. Aquellos que nos siguen a través de TikTok, CCM en su presencia. Agradecidos altamente por estar siempre conectados en este portal. Hablemos de el matriarcado o el patriarcado. ¿Es legal en la iglesia? ¿Qué es? Bueno, en el concepto del patriarcado bíblico se centra en el principio del gobierno del Padre, respaldando el mandato divino de que los hombres dirijan familias, iglesias y comunidades. ¿Qué es matriarcado según la Biblia? Bueno, se trata de un modelo sociopolítico en el que mujeres ejercen un rol central y poseen la autoridad moral, el control de los bienes y la toma de decisiones. Eso también en la vida pública como en la vida privada. Está bien eso, pero ¿cuál es el verdadero significado del patriarcado? Bueno, patriarcado, palabra derivada de la griega, de lo que corresponde a el habla griega, patriarqués, que significa literalmente el gobierno del padre, y se utiliza para referirse a un sistema social donde los hombres controlan una parte desproporcionadamente grande del poder social, económico, político y religioso, y la herencia generalmente pasa de generación en generación a través de la línea masculina. Esto también pasa en el área femenina, y en la Biblia eso está bien. ¿Qué es el espíritu del matriarcado? Bueno, y el matriarcado en general se entiende por aquellas sociedades donde un grupo de mujeres tienen en sus manos el poder político, económico y religioso, y la existencia de comunidades de este tipo a lo largo de la historia de la humanidad han sido y siguen siendo un asunto muy controvertido. Hay gente que dicen que la Biblia está en contra de las mujeres, tampoco hay otros que dicen que el matriarcado no es legal, que no se puede ejercer el matriarcado y así sucesivamente. Pero el matriarcado o el patriarcado es cuando una función, una responsabilidad pasa de hijos a hijos, y eso es ilegal completamente. En las congregaciones eso es ilegal, de que una madre o una pastora transfiera sus responsabilidades de hijos a hijos o de nietos, o el padre que es pastor de hijos a hijos, de nietos a nietos. Eso es completamente ilegal. Eso es completamente ilegal desde todo el punto de vista, ¿sí me entienden? Ahora, bíblicamente hablando, 1 Timoteo 2:12 habla sobre el papel de la mujer en la iglesia. Y ningún artículo puede agotar ese tema, porque es importante entender los roles complementarios del hombre y la mujer en la iglesia. Y 1 Timoteo capítulo 2 verso 12 dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Qué es exactamente lo que Pablo no permite? Bueno, en el ámbito de la iglesia local es algo que es complicado. Y algunos piensan que Pablo no escribió 1 Timoteo, y por eso concluyen que esa declaración no tiene un peso apostólico. Sin embargo, mire, otros encuentran una contradicción
con Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, y declaran que el género de una persona es irrelevante para la forma en que sirve en la iglesia. Supongamos que una mujer piadosa en una iglesia complementarista, es decir, una iglesia que ordena solo varones calificados como pastores, 1 Timoteo 2:12, y se pregunta qué significa que no se permite enseñar o ejercer autoridad sobre un hombre. ¿A qué conclusión debería llegar ella y por qué? Es una buena pregunta en un contexto en el que las mujeres profesan la piedad, son llamadas a aprender, y que, mire, esto implica poner en práctica lo que la Escritura enseña. Entonces, enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre. Y era la forma en que Pablo resumía a su consiervo Timoteo las principales responsabilidades del pastor de una congregación. En primer lugar, la instrucción por medio de la exposición fiel de las Escrituras, de manera similar a como Jesús alimentó a sus discípulos, la supervisión, el pastoreo benévolo, de manera similar que como Jesús cuidó a sus seguidores y a como lo emularon los primeros líderes cristianos. Mire, en una breve investigación de la forma de aplicar 1 Timoteo 2:12, no puede obviar una exposición completa del pasaje en su contexto. Y lo decimos en las cartas, allí se habla, lo analizamos, y Timoteo y Tito, lo que afirma un versículo forma parte de una constelación más amplia de pasajes que arrojan luz sobre ese versículo. Y en el contexto de 1 Timoteo 2:12 podemos ver cómo Pablo instruye a la mujer piadosa, es decir, a la mujer que ha respondido el llamado del Evangelio a confiar en Cristo y a dedicarse a vivir por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Pero hay varias cosas que le anima a seguir y que también debe evitar, lo que las mujeres piadosas son alentadas a perseguir. ¿Sí me entiende? En primer lugar, debe afirmar la plena dignidad creada de la mujer junto a la del hombre. Número 2, que debe afirmar su distinción sexual, que complementa la del hombre y hace posible el avance de la raza humana deseada por Dios mediante la creación. Y en tercer lugar, que debe notar la entrada del pecado en el mundo con implicaciones punitivas, aunque finalmente redentoras, tanto para la mujer como para el hombre. Allí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 14, dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva, y él engañado no fue Adán, sino la mujer. Al ser engañada incurrió en transgresión. Ay, Pablo, van a pensar que eres machista, pero mucha gente acusa a Pablo de ser enemigo de las mujeres, los critican por sus instrucciones acerca de las viudas y las vírgenes y por silenciar a las mujeres en las iglesias de Corintios. Las feministas se quejan de sus instrucciones acerca de la iglesia local. Mire, en estos versículos no tiene nada que ver con machismo. La pelea de las feministas no es con Pablo, sino con Dios. Las instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo son parte de la palabra de Dios. Pablo es simplemente el maestro, el aportador de esa palabra. La verdad de la palabra viene de Dios. Pablo simplemente escribe bajo la inspiración directa de la dirección infalible del Espíritu Santo. Y Dios quería que dijera acerca de las mujeres. A decir verdad, mire, Pablo le tenía mucho cariño a las mujeres de la iglesia y menciona muchas de ellas afectuosamente en sus epístolas. Y solo los ignorantes pueden acusar a Pablo de odiar a las mujeres. Debo admitir que, mire, las declaraciones de Pablo con respecto al papel de la mujer en la iglesia son bastante firmes. Pero si tenemos algún problema con lo que la Biblia dice acerca de la mujer en la iglesia, el problema no es con Pablo ni con Pedro, sino con Dios, que nos dio esa palabra. Y nos dice que la mujer aprende en silencio. La palabra silencio irrita a muchas mujeres. Algunas se quejan. Pero ¿por qué las mujeres tienen que estar en silencio en la iglesia?
Silencio es una traducción desafortunada porque da la impresión que una creyente nunca puede abrir la boca en la asamblea. Esta es la misma palabra griega que significa apacible o serena. Algunas mujeres abusarían de su nueva libertad en Cristo y crearían un alboroto en la iglesia, interrumpiendo constantemente los cultos. Como la Biblia es la palabra de Dios y es divinamente inspirada, absoluta e infalible, las instrucciones que contienen deben ser aceptadas incondicionalmente porque son infalibles y verdaderas, precisas, completamente en todo, hermano. Mire, dice con toda sujeción. La palabra sujeción significa sometimiento o someterse. Someterse significa literalmente alinear por rango. Las que están familiarizadas con las Fuerzas Armadas saben qué rango tienen que ver con orden y autoridad y no con valor o habilidad. El rango del coronel puede ser más alto que el del soldado raso, pero eso no significa que el coronel sea necesariamente mejor hombre que el soldado. Ojo con esto. Si compramos un artefacto eléctrico, ¿no creen que sería buena idea seguir las instrucciones del manual para no electrocutarnos o quemar el aparato de la misma forma? Bueno, la Biblia es el manual de nuestro Creador para su iglesia. El orden de Dios debe ser cumplido para la iglesia que funcione adecuadamente según esas normativas. Obviamente la iglesia es mucho más compleja que un simple artefacto eléctrico, pero este ejemplo nos da una lección objetiva de la importancia de seguir las instrucciones del fabricante o del creador. Mire que la iglesia es un organismo. Fue sembrada desde la eternidad y está compuesta de gente diversa. Mire, de gente con diferentes estilos de vida y de gente de todas partes del mundo. La iglesia viene con sus propias instrucciones que se encuentran en la Biblia, principalmente en las epístolas del Nuevo Testamento. Y nos dice: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. A las mujeres sí se les permite enseñar, pero hay que tener prudencia. Tito 2:3-4 dice: las ancianas deben ser reverentes en sus portes y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben de enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La mamá y la abuela de Timoteo le enseñaron las escrituras desde niño a su casa. A todos. No tiene nada de malo que una mujer piadosa enseñe a un hombre en privado, pero ella no debe de asumir autoridad en la iglesia, ni tratar de tomar el lugar del hombre. Debe tener una actitud serena, prudente, de ayudar a mantener en la iglesia, no de crearlo. Mire, porque primero fue formado Adán y después Eva, y el engañado no fue Adán. El engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió a la transgresión. Adán fue formado primero y después Eva. Entonces, recuerden que prioridad no significa superioridad. Ambos, el hombre y la mujer, fueron creados por Dios a la imagen de Dios. La cuestión aquí es autoridad. El hombre fue creado primero, a él le corresponde la autoridad. No hay vuelta que darle. Además, Satanás engañó a la mujer a que pecara. Mire, el hombre pecó con los ojos bien abiertos. Él sabía lo que estaba haciendo. Adán hizo caso omiso a ese orden que Dios quería para la humanidad. Y en vez, escuchó ¿a quién? A su esposa. En el algo que sabía que estaba mal. Había, ¿qué pasó aquí? Algo está mal, algo está ocurriendo que verdaderamente no cuadra. Y desobedeció a Dios. Y trajeron consigo el pecado, la muerte al mundo. Mire, en una ocasión Abraham escuchó el consejo de su esposa Sara y ambos se sometieron en tremendo lío. ¿Sí? Esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 16. Sara le dio otro consejo y Dios le dijo a Abraham que le hiciera caso a su esposa. Las mujeres pueden dar apoyo, las mujeres pueden dar consejería, pero eso no quiere decir que tengan que usurpar la autoridad del hombre en el hogar o en la iglesia. La sumisión de la esposa a su esposo es parte del plan original de la creación. El desorden que tenemos hoy día en nuestra sociedad es el resultado de la violación del orden establecido por Dios, donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Personalmente,
De verdad, le digo con honestidad que observo con preocupación donde la mujer ejerce un dominio de manera absoluta en toda la vida del hombre, y no debe ser así. Jesús y Pablo alentaban a las mujeres a trascender los roles tradicionalmente de servir en la casa y la familia, pero nunca menospreciando esos roles. Cuando los profetas falsos empezaron a prohibir el matrimonio y todo lo que ello conlleva, Pablo afirmó el matrimonio, afirmó la maternidad, afirmó el trabajo casero. Ser madre es parte de la obra que Dios ha planeado para la mujer. Y la Biblia nunca dice que las mujeres se deben de quedar en casa preñadas y sin zapatos. Nunca apoya que las mujeres se queden encerradas y enclaustradas, algo que antiguamente era muy común. La Biblia le da a la mujer la libertad de trabajar, pero también afirma su papel tradicional de su esposa, de madre. Y es así, hermano. Tenemos que entender que la mujer tiene que aprender a lo que es fidelidad, a lo que es amor, a lo que es pasión. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por esta palabra. Te pedimos que sigas obrando de manera especial en cada uno de los que se encuentran activados en este portal. Sé tú bendiciendo sus vidas y obrando a aquellos que nos siguen de una manera especial y poderosa. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.